Reunimos hoy, le damos la bienvenida a todos los que nos siguen habitualmente y también a quienes han acudido de manera particular por el tema de la convocatoria de hoy, que se refiere al pensamiento de Manuel Belgrano, la figura bajo cuyo auspicio hemos iniciado hace un año precisamente, hemos iniciado públicamente las actividades del Foro Patriótico. En este caso, el objeto de la conversación va a ser el pensamiento político y económico de Belgrano. Y realizamos este encuentro, que es al mismo tiempo celebración de nuestro aniversario, teniendo presente que en estos días hay otras figuras y otras personalidades por evocar también. Por un lado, evidentemente, la de don Martín Miguel de Güemes, cuyo fallecimiento, cuyos 200 años desde su muerte se celebraban el 17 de junio, o sea, la semana pasada, momento en que se produjo una gran frustración por obra de algunos sectores de la clase política, una gran frustración, digo, de los deseos de homenajear por parte del pueblo salteño a su héroe más querido y más entrañable. Nosotros nos sumamos a ese homenaje que quedó en el corazón de los salteños sin poder expresarse públicamente de la manera ceremonial en que todos los años lo hacen. Queremos recordar también un instante a Jovina Luna, la hermana de Hermindo Luna, conscripto del regimiento de Formosa, asaltado por los montoneros en 1975 durante el gobierno constitucional, y que ha fallecido hace muy pocos días. Había colaborado, había cooperado con nosotros semanas atrás prácticamente. Hoy volvemos a mirar a Belgrano. Volvemos a mirarlo como guía de pensamiento político y económico, con la convicción de que, como se ha dicho alguna vez, la patria es un don, la nación una tarea. Es decir, la nación es una empresa histórica por realizar, pero que será tanto más sólida y más genuina cuanto más se afinque en los cimientos que la patria ofrece. Y la patria en 1810 eran un puñado de hombres que tenían cierta idea de lo que podía ser con el tiempo y tras muchas peripecias la Argentina. Entre los que tenían esas ideas, uno de los que sostuvo las más perfiladas fue precisamente Manuel Belgrano. Hoy nos van a hablar de él Vicente Massot y Claudio Chávez. Vicente Massot, doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Católica Argentina, autor de muchos libros y de multitud de artículos que seguramente gran parte de ustedes conocen. Se va a referir al pensamiento y a la acción política de Belgrano desde la Revolución de 1810. El tema de la Revolución de 1810 ha sido objeto de un estudio muy valioso de Vicente, hasta el Congreso de 1816. Claudio Chávez, fundador de este foro, historiador, autor también de libros y artículos variados sobre temas de su especialidad, nos va a hablar en cambio de lo que tiene que ver más directamente con las ideas y el bosquejo de gestión económica que Belgrano realizó desde el Consulado de Buenos Aires. En ese orden,
los vamos a escuchar, tras lo cual me van a permitir que les tome unos minutos más para referirme al aniversario del foro, a lo que eso significa en el desarrollo de los objetivos que inicialmente nos fijamos, al estado en que ese desarrollo está y algunas de las propuestas que queremos hacer para el futuro. Vamos ahora, Vicente. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Miguel Ángel. Permítanme que haga una serie de reflexiones acerca de la figura de Belgrano que tienen poco que ver con lo que voy a hablar después. Lo hago a modo de marco introductorio porque son al menos 3 hechos o facetas, como quiera llamársele, que a mí siempre me han llamado la atención respecto del creador de la bandera. El primero es que Belgrano, si uno lo analiza sin pasión, sin preconceptos ideológicos de ninguna naturaleza, ha sido más alabado que estudiado. Eso no dice nada en contra del personaje, simplemente es un dato que resulta notable y diría también notorio en atención a lo que significó en nuestra historia. Si uno lo compara, por ejemplo, con San Martín o con su par en la Junta de Mayo, Mariano Moreno, lo que primero salta a la vista es que desde las 2 biografías canónicas escritas por Bartolomé Mitre respecto de El Libertador y de Belgrano hasta nuestros días, del primero se deben haber escrito 20 o 25 otras biografías, mientras que de Belgrano, si hay 1 o 2, es mucho. Unido al hecho que al margen del género biográfico, respecto de la política de San Martín, de su plan continental, de sus ideas políticas, etc., lo han tratado Ricardo Levene, Ricardo Piccirilli, Enrique de Gandía, Patricia Pasquali, infinidad de autores. De Belgrano es mucho menos lo que hay. El segundo hecho es que Belgrano, visto desde la historia y visto desde la historiografía, es un protagonista de nuestra revolución que no ha suscitado, más allá, por supuesto, de discusiones y de controversias que se dieron en la época en que a él le tocó ser protagonista, que nunca además llegaron a mayores, no ha suscitado, como por ejemplo San Martín y Moreno o Pueyrredón, para hablar del tercer personaje, a mi juicio más importante, no lo digo en orden de importancia, del proceso independentista. En su momento, San Martín, Pueyrredón, el mismo Moreno, cuya estrella fue de suyo fugaz, generaron controversias enormes que se han continuado en términos historiográficos. Eso no pasó con Belgrano. No hay una historiografía pro Belgrano o contra Belgrano. Hay una historiografía morenista y antimorenista. Y si uno escapa al territorio nacional o lo piensa San Martín en términos continentales, vaya si ha generado su figura todo tipo de comentarios, muchos de ellos adversos, de parte de historiadores chilenos, peruanos y venezolanos. El tercer dato es que no porque haya sido lineal su trayectoria, uno no encuentra en Belgrano hechos para compararlo, para seguir con las comparaciones a las que vengo haciendo referencia. Piensen ustedes en Guayaquil, o en la proclama de Rancagua, o en la pertenencia de San Martín a las logias, o en esa decisión
explicada, revisitada, pero siempre sujeta a debate y desde algún lugar rara, su decisión de venir a América, de buenas a primeras. Bueno, son todos hechos que generan misterios, que han suscitado y que han llevado a hondas controversias, algunas saldadas y otras no. Piensen en el plan de operaciones de Moreno, etcétera, etcétera. Bueno, Belgrano no tiene esos misterios. Les dije que eran simplemente 3 hechos que a mí me parecían notables, que siempre me llamaron la atención, sobre los cuales no tengo una opinión tomada, que comparto con ustedes, insisto, a modo de marco introductorio. De lo que voy a hablarles es de Belgrano y la Revolución. Belgrano, como Moreno, como San Martín, como Pueyrredón, como Güemes, son todos protagonistas de una gesta o de un proceso histórico, a mi juicio marcado por 3 hechos. El primero es el hecho revolucionario, que comienza, excuso decirle, antes del 25 de mayo de 1810. El segundo es la guerra que esa revolución genera casi de manera inevitable y que transforma a más de un abogado riguroso y exitoso como Moreno o como José María Paz en generales improvisados, que por razones que no son del caso comentar aquí, pero que vale la pena mencionar, uno y otro exceden con creces lo que se podía esperar de cada uno de ellos en el concurso de una empresa bélica para la cual no habían sido llamados y no se habían formado. El tercer dato fundamental es el hecho de la independencia. Revolución, guerra e independencia. Belgrano es en eso un precursor. San Martín todavía está en España. Y es un precursor desde el momento en que forma parte, si acaso esto no merece un comentario anterior, referido a las invasiones inglesas, pero fijémonos en su carlotismo. El carlotismo es producto de una revolución que ya había empezado, que había estallado no en mayo de 1810, no en el gran imperio español en América, sino a raíz de lo que se conoce como la farsa de Bayona. Sí, no habría habido carlotismo y supongo que tampoco los hechos que se generaron en la famosa para nosotros Semana de Mayo, de no haber existido la renuncia, entre comillas, se le puede poner farsa, o como quieran ustedes llamarla, que se llevó a cabo en Bayona. Porque en Bayona lo que sucedió, más allá del hecho generado entre Napoleón, Carlos IV y Fernando VII, fue algo de carácter extraordinario, que convierte a un imperio o deja a un imperio en medio de un estado de excepción. Yo siempre recuerdo, cuando me ha tocado hablar de este tema, una frase que creo que se debe a Gonzague de Reynaud, en un libro que se llama La crisis de la conciencia europea, o a Paul Assart, no me acuerdo. Poco importa. La frase es esta: los franceses pensaban como Bossuet. Un día se despertaron pensando como Rousseau. Había ocurrido una revolución. Bueno, los españoles se durmieron un día sin pensar que al día siguiente el principio de unidad en derredor del cual circulaba, se desarrollaba, se desenvolvía la vida de un imperio, desapareció. Lo que unía a un habitante de la Baja California con otro de Venezuela o de la Gran Colombia y otro de Buenos Aires,
y le podemos agregar de Sevilla y de Filipinas, más allá de la religión católica y el idioma castellano, era la figura del rey. Eran todos súbditos del rey de España. Y eso daba lugar a pensar que ese imperio estaba formado por lo que se llama las Españas. Desde algún lugar nosotros éramos españoles, americanos, pero españoles. Cuando el rey desaparece, se conforma un estado o nace una suerte de vacío que se ha dado a llamar la vacatio regis. Falta el rey, quien manda. Y en esa medida, y por eso es que se le puede llamar a este proceso revolucionario. La revolución está básicamente en el hecho de que falta el rey. Y la pregunta que se hace, y por eso la primera gran discusión no es si formábamos una nación independiente o no, la primera gran pregunta que se hacen las Españas, que se hacen hombres como Belgrano y como Moreno y otros, es, bueno, ¿y ahora quién manda? El gran tema que estalla a raíz del hecho revolucionario de Bayona es el principio de la soberanía. Relativamente, tómenlo esto con pinzas, fácil de resolver en España, no tan fácil en América. ¿Por qué? Porque en España no había virreyes. Y por lo tanto lo que sucede en España es que Sevilla y Córdoba y Barcelona, en fin, crean juntas. Las juntas no nacen en América, nacen en España. ¿Por qué? Porque faltando el rey, cada una de las provincias o territorios que formaban parte de la península generan casi por necesidad, pero al mismo tiempo sin que nadie fuese a poner en tela de juicio la legitimidad de esa decisión, juntas de gobierno. ¿Qué sucede en América? En América había virreyes, el alter ego del rey. Entonces, lo que sucede en América es que las posiciones decantan, por un lado, en favor de los juntistas y por el otro lado, en favor de los virreyes. Y los dos, el común denominador de uno y otro, es que todo lo que hacen, lo hacen en términos de la obediencia debida al que, a partir de ese momento, pasa a ser el deseado, Fernando VII. El carlotismo no es otra forma, es decir, el carlotismo no es una corriente que hubiese podido existir de no haber sucedido Bayona. Y lo que hacen los carlotistas no es pensar en una república, es pensar en la hermana de Fernando VII como una posible y legítima, no le faltaban títulos, dicho sea de paso, regente que tomase el mando hasta tanto volviese, si es que volvía algún día, Fernando VII al trono español. Me parece que a Belgrano, como a tantos otros de sus pares protagonistas de este proceso, hay que interpretarlos en función de una revolución que inicialmente ni pensó en crear una nación, ni pensó en independizarse de España. Que a poco de andar hubo corrientes claramente independentistas, es cierto, pero eso no quita que uno pueda pensar que la Revolución de Mayo es una revolución que gesta una nación. Eso es una creación arbitraria, a mi juicio legítima, porque era una nación joven que requería una historia y una literatura. Es una creación de, básicamente, Bartolomé Mitre y Vicente Fidel López, que generan el mito de los orígenes. El mito de los orígenes no es un invento de uno y otro gran historiador argentino, ni se refiere pura y exclusivamente a lo que conocemos como la República Argentina. En mayor o menor medida, si uno bucea en la historia, uno se va a encontrar que este mito se da, el mito de los orígenes, en muchísimas otras naciones. Bien. Esa revolución genera una guerra. Y como España, tan denostada por tantos, no había requerido ejércitos de ocupación desde la Baja California hasta Buenos Aires,
piensen ustedes la dimensión de ese imperio, que en las pocas sublevaciones importantes que existen en los años o en los siglos anteriores, la más importante seguramente la de Tupac Amaru, el ejército español no tiene tropas como para hacer frente inicialmente a ese tipo de revueltas. Tampoco Cisneros puede de alguna manera mantener, a diferencia de lo que sucede en el Perú, su mando. ¿Por qué? Porque el principal regimiento de Buenos Aires le es adverso. La Revolución de Mayo, que es una revolución, que sin duda es una revolución, porque modifica el principio de poder a raíz de lo que supone Bayona, es una revolución básicamente hecha no por el pueblo. En esto Hugo Guast, que no era un historiador, tiene más razón que muchos historiadores, es fruto del poder militar. ¿Alguien podría explicar lo que sucede entre el 22 y el 20, entre el 20 y el 25 de mayo, si no es con arreglo al poder que tienen los regimientos, entre comillas, criollos, respecto de los españoles, también con comillas, que nacen en las invasiones inglesas? No, hubiese sido imposible. El pueblo, la verdad, que brilla por su ausencia. Hay una serie de notables muy importantes, pero detrás de ellos hay un poder militar. Bueno, la revolución, como no es unánimemente seguida de la misma manera que en Buenos Aires en toda América, genera una guerra. Perú decanta hacia el virrey, Buenos Aires en contra. No, bueno, Córdoba, digamos, con lo que conocemos de Liniers, también decanta a favor del virrey. Buena parte del Alto Perú, hasta último momento, hasta 1823, sigue a pie firme en torno a las banderas del rey de España. De modo tal que acá lo que inicialmente se da, y Belgrano es un partícipe fundamental, creo que uno de los tres más importantes junto a San Martín y Porredón, es una guerra civil que con el correr del tiempo se va a transformar en independentista. Belgrano rápidamente se tiene que transformar, por fruto de la necesidad, en un general absolutamente improvisado, que sin embargo, más allá de sus victorias y sus derrotas, genera el comentario de todos conocido, hecho por San Martín, respecto de que es lo mejor que él conoce en América. Dice, Manuel Belgrano, como general, es lo mejor que yo conozco. Viniendo de San Martín no era poca cosa. En el caso de José María Paz, creo que llega la improvisación de un abogado en general a sus topes de excelencia estratégica, porque Paz se transforma en un estratega que en el Estado Mayor prusiano se llega a estudiar la batalla de Caguazú. De lejos es el tácticamente y estratégicamente desde el punto de vista militar, creo que José María Paz es superior a cualquier otro de su tiempo en lo que hace a las Provincias Unidas. Y entre su función militar y su función diplomática, Belgrano pasa los años que van de 1810 a 1814 y luego a 1816 y hasta su muerte en 1820. En este orden hay una misión que él encabeza junto a Zarratea y Rivadavia, que a mi juicio pone de manifiesto cuál es el momento de quiebre en donde el proceso revolucionario se transforma en independentista. Cuando, producto del cambio en la relación de fuerzas europea, Napoleón lo libera a Fernando VII y Fernando VII vuelve a asumir el trono de España, lo hace en clave absolutista. No porque fuese un tirano, más allá de lo que uno pueda pensar de Fernando VII, no porque fuese un tirano que con el concurso de las bayonetas se impusiese un pueblo que clamaba por la Constitución de Cádiz y interpretaba que su futuro debía ser decidido en clave liberal, en absoluto. Buena parte del pueblo español, la gran parte del ejército español y
buena parte de los políticos españoles secundan la posición absolutista de Fernando VII. No digo que haya sido una opinión excluyente, pero era mayoritaria, insisto, no solamente entre quienes rodeaban a Fernando VII, cosa que era bastante lógica que así sucediese, sino en el ejército, en el pueblo español y en los políticos de la época. El director supremo envía a Zarratea, a Rivadavia y a Belgrano, ¿con qué objeto? Tratar de sondear el ánimo que existía, más allá de si lo hicieron en parte para ganar tiempo, sí, puede ser, pero lo cierto es que el propósito fundamental era sondear el ánimo del rey de España y de la monarquía española para ver si de resultas de algún acuerdo que se pudiese formalizar entre sus súbditos, que todavía se consideraban tales, y la monarquía española, estos territorios podían seguir siendo partes del imperio. El dato fundamental, y es por lo cual lo de 1810 es una revolución, sin lugar a ninguna duda, es que ese propósito lleva también un mandato. Cualquier relación que pudiese forjarse con Fernando VII, reiniciar relaciones y aceptarlo a Fernando VII, debía ser en la medida en que se aceptase que la monarquía debía ser constitucional. El abismo que existe entre la pretensión de las Provincias Unidas y la decisión de Fernando VII de volver por sus fueros en clave absolutista hace que ni siquiera llegasen a verlo. Ninguno de los tres llega realmente a tener una entrevista importante, no digo con el rey, sino ni siquiera con ninguno de sus ministros. Las posiciones eran absolutamente antagónicas en ese punto central. Creo que el punto que marca el fin de una revolución que todavía no era claramente independentista y se transforma en independentista es el fracaso de estas misiones o el antagonismo, si ustedes quieren, producto de dos posiciones tan distintas. Ahora, eso no quita que Belgrano, que Güemes, que San Martín, que Pueyrredón, que la totalidad de los congresales que asisten a Tucumán hayan sido monárquicos, cosa que es bastante lógica, porque habían nacido dentro de un imperio que era monárquico y lo que ellos habían conocido era la monarquía. Por supuesto, en algunos existía la idea de la república, en ninguno de los que nombré. En Artigas existía la idea de la república, pero no en San Martín, no en Belgrano, no en Güemes, no en Pueyrredón. Y cuando Belgrano, de vuelta de su misión europea, es convocado a aquella famosa reunión secreta en vísperas de la declaración de la independencia, lo que dice es: la república es una mala palabra. Lo que rige es, o lo que rige en Europa son los principios de la Santa Alianza. En realidad, me parece que en las dos facetas más acusadas, donde Belgrano refleja su mejor perfil, demuestra un gran realismo, tanto en la parte militar como en sus gestiones diplomáticas, porque la verdad es que como ejecutivo tuvo muy poco tiempo en la Junta de Mayo, y después fue más militar que otra cosa. Y en términos militares, como en su paso por la diplomacia, fíjense que Belgrano en ningún momento, primero, en ningún momento se deja secuestrar por ningún extremismo. Las posiciones extremas habían existido en la Junta de Mayo, y piensen en Moreno, piensen en Monteagudo, piensen en Castelli. No estoy diciendo juicio de valor. Estoy diciendo que
hubo posiciones muy encontradas dentro del campo que llamamos patriotas. Lo que estalla junto a la revolución es una guerra en contra de los enemigos absolutistas, si ustedes quieren llamarle así, pero al mismo tiempo está jalonado ese proceso por una serie de desencuentros y de violencias infinitas entre morenistas y saberistas, entre los primer triunvirato y segundo triunvirato, etcétera, etcétera, hasta llegar hasta 1853 y después. Belgrano en eso no es un componedor, pero es un hombre que, y quizás esa es una de las razones por las cuales no haya sido objeto de las posiciones y los encontronazos que suscitaron Pueyrredón, San Martín, Moreno y demás. Es un hombre que trató siempre de estar por encima de las pasiones sectoriales. Desde el punto de vista como líder militar, si ustedes quieren. Y que eso tenía un poder que incidía en lo político. Y en términos, y con esto termino, de lo que fue me parece su paso por la diplomacia más descollante, es un hombre que su monarquismo es producto, como yo creo que es el de San Martín, no de una convicción respecto de que es la mejor forma de gobierno, porque no se lo plantea, pero que es la forma de gobierno que, en teoría, para él convenía a una revolución que, si bien había sido más o menos exitosa, estaba abierto a debate cómo iba a terminar. Nadie supo hasta 1825 cómo iba a terminar. Si bien eso era cierto, de todas maneras era una revolución que no había podido generar el orden suficiente como para poner a la misma, a la revolución, al abrigo de la anarquía. La revolución rioplatense fue una revolución muy anárquica. El expediente o el método, o si ustedes quieren, la forma de gobierno que Belgrano pensó como la mejor para esa circunstancia histórica, y en eso coincido con San Martín, fue la monarquía. En el fondo y en las formas, San Martín y Belgrano, Güemes y Pueyrredón, la totalidad de los congresales de Tucumán, repito, fueron monárquicos. Obviamente estas son apenas unas notas preliminares de lo que se podría decir sobre el pensamiento y la actuación de Belgrano. Les agradezco muchísimo la atención y desgraciadamente, si acaso hubiese al final de la sesión preguntas, no voy a poder responderlas porque tengo un compromiso que, como le dije a Miguel Ángel Iribarnes y a Claudio Chávez, no puedo faltar. Muchísimas gracias. Vicente, muchas gracias a vos. Gracias, una Vicente. vez más hemos tenido de tu parte una contribución al foro que implica un aporte muy esclarecedor. Seguiremos contando con vos. Gracias nuevamente. Y escuchamos ahora a Claudio Chávez. Bueno, gracias, Vicente. Espero no tener problemas con internet porque en un momento se me cortó. Tuve que cambiar de lugar. En fin, espero que no ocurra. Bueno, buenas tardes a todos y gracias por participar del nuevo conversatorio del foro. Voy a abocarme a describir el pensamiento económico de Belgrano y su actividad en el consulado. Pero en verdad esto es muy difícil de hacerlo si no describimos previamente las circunstancias y el espacio en los cuales actuó nuestro hombre. El enfoque que voy a dar va a ser abreviado porque no es mucho el tiempo del que disponemos, pero es indispensable que lo haga. Durante todo el siglo 1600 y parte del 1700, el actual territorio de los argentinos, y alguito más, como ahora van a ver, se dividía en 3 gobernaciones. La gobernación de Buenos Aires, entre las cuales estaban
o dentro de ella estaban la provincia de Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, Misiones y la banda oriental, que era Uruguay. La capital era Buenos Aires. La gobernación de Paraguay, que era el Paraguay actual, y la gobernación de Córdoba, del Tucumán, que implicaba Córdoba, Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja, Salta y Jujuy. De todos modos, era Jujuy, porque hasta 1834 no fueron dos provincias. Y las provincias de Cuyo, que estaban administradas por corregidores que dependían de la Capitanía General de Chile. De modo que lo que luego fue nuestro país son 3 gobernaciones. Eso por un lado, para que lo tengan en la mente. Durante los 200 años que van del 1500 al 1700, España y América estuvo gobernada por una casa real denominada Austrias o Augsburgos. A partir del 1700 llegan los Borbones. Se hacen cargo del reino hasta nuestros días, siempre y cuando no gane Podemos, ¿no? Porque si gana Podemos en España ha prometido que va a terminar con la monarquía. Pero digo, los Borbones llegan al poder en España en el 1700 y se produce un cambio formidable en España y en América. Lo que tenemos entonces en el 1700 en Europa son Borbones en Francia y son Borbones en España. Lo que no pueden es unificar las coronas, pero lo que no pueden impedir las potencias, especialmente Inglaterra, es que España y Francia sean aliadas a lo largo de todo el siglo XVIII. Repito esto, a lo largo de todo el siglo XVIII, de todo el 1700, España fue una aliada de Francia. Solo tuvo guerra 9 meses, cuando ocupó la dirección política de Francia los jacobinos, es decir, Robespierre. En ese momento hay una guerra entre España y Francia, sencillamente porque el rey español y, digamos, y la élite española, eso no se identificaba naturalmente con el jacobinismo. Siendo los Borbones entonces reyes de España, y a mediados del 1700, y ya me estoy acercando a la época en que nace Belgrano, es una bisagra en la economía mundial. ¿Por qué digo que es una bisagra? Porque estaba aferrada a la idea de que la riqueza de una nación se mide por la cantidad de oro y plata que acumula. Que el mercantilismo es una doctrina económica que se sustenta, sus principios, en el oro y la plata que una nación acumule. Cuanto más oro y más plata una nación acumule, más rica y poderosa es. En este sentido, cuando nosotros, empujados por los Austria, estábamos en el marco del mercantilismo, tenían sentido y valor el Perú, México y el Alto Perú. Pero ¿qué es lo que pasa a mediados de 1700? El mercantilismo retrocede y avanza una nueva mirada, una nueva doctrina económica, que es la fisiocracia. La fisiocracia se sustentaba en el principio de que las riquezas renovables, como cueros, pieles y agricultura en general, constituirían el poderío de una nación. Va quedando atrás el concepto mercantilista y emerge el concepto de fisiocracia, más vinculado al liberalismo en su forma pura, que aparecerá algunos años después. Lo que quiero decir es que este cambio en el mundo ocasiona naturalmente un cambio en lo que luego sería la Argentina. Y esto es hasta nuestros días. Nuestra historia es apenas un apéndice de la historia mundial. Y este es un claro ejemplo, incluso en una época tan remota en las formas de comunicación. Este giro mundial de mercantilismo a fisiocracia produjo un cambio formidable aquí en nuestras tierras. La riqueza de la pampa y los cueros de los vacunos salvajes pasó a ser un valor como antes era el oro. A esta revolución, la revolución del cuero, digamos, en la pampa pasó a ser un sector incluso más importante que el Alto Perú. A esta revolución económica se sumaron las ambiciones portuguesas e inglesas sobre la región.
cuando digo la región, digo el Río de la Plata y digo el Atlántico Sur. ¿Por qué? Porque la alianza de Francia y España, que duró todo el 1700, tuvo una hipótesis de conflicto y tuvo enemigos. Estos enemigos eran Inglaterra y eran Portugal. Y nosotros a Portugal lo teníamos acá al lado. De modo que cuando la Pampa comienza a ser importante para la economía española, el rey Carlos III, quizás el rey más lúcido de los Borbones, decide crear en 1776 el Virreinato del Río de la Plata. ¿Por qué 1776? Porque es evidente que es una avanzada española en contra de Inglaterra. Acá, en Buenos Aires. Y en 1776 los ingleses están ocupados porque 13 colonias que ellos tenían han iniciado el camino de la independencia. Mientras Inglaterra está ocupada en el norte, Carlos III impone el Virreinato del Río de la Plata. En 1776, Manuel Belgrano tiene 6 años. Nació el 3 de junio de 1770, en el seno de una familia muy prolífica, pues fueron 11 hermanos. Algunos historiadores hablan de 13, es posible que hayan fallecido 2. Era algo muy común en aquellos tiempos. El padre de Manuel, Domingo Belgrano, nació en Oneglia, un pueblito cercano a Génova, donde hay hoy un monumento a Manuel Belgrano en una plazoleta donde desemboca la calle principal de esta pequeña ciudad. Esta ciudad, o esta pequeñita, esta aldea, era desde tiempos remotos, se dedicaba al comercio marítimo, era muy vecina a Génova. Como en esa época de juventud de Domingo, el padre de Manuel, esa zona dependía de España, Domingo Belgrano decidió pasar a vivir a Cádiz. ¿Por qué Cádiz? Porque Cádiz era el centro del comercio español con América. Lo digo de otra manera, era el único puerto español que podía comerciar con América. Si alguien quería dedicarse al comercio como Domingo Belgrano y tener una injerencia en el comercio español, tenía que ir a Cádiz. Se quedó 9 años en Cádiz, estableció vínculos, digamos, muy, muy fecundos con los comerciantes de allí, y hay una vez que tejió esta malla, esta red, decide venir a Buenos Aires. Llega en 1757 a Buenos Aires. Se casa con María Josefa González, que tenía 15 años, que era una familia de abolengo, pero de origen santiagueño. En ese momento estaban viviendo en Buenos Aires. Por sus relaciones entabladas en Cádiz, Domingo fue aceptado rápidamente en el exclusivo mundo de los comerciantes monopolistas porteños, cuyo negocio consistía, como decía irónicamente su hijo, Manuel, el negocio de estos comerciantes, o sea, entre otros su padre, comprar en Cádiz por 4 y vender al interior del país por 8. Lo decía desmereciendo a los comerciantes, porque Belgrano creía que había algo más que hacer en Buenos Aires. Domingo Belgrano, además de transformarse en un poderoso comerciante, fue funcionario del Cabildo, formaba parte de la élite porteña, compró un solar en la actual calle Belgrano, donde una placa recuerda el hogar de los Belgrano, al lado de la iglesia de Santo Domingo. ¿Por qué digo esto? Porque comprar un solar, una casa, en el Buenos Aires de aquella época era casi un imposible. Había que tener muchísimo dinero para tener acceso a la propiedad. Muy pocas familias, bueno, los Belgrano lo pudieron hacer, no en el centro propiamente, pero sí en la calle Belgrano, digamos, conocido como Catedral al Sur. Sus estudios primarios los realizó con los dominicos y la secundaria en el viejo colegio de San Carlos. Al cumplir 16 años, sus padres decidieron enviarlo a España a continuar sus estudios. Ingresó en la Universidad de Salamanca, flor de universidad. En esa universidad, 200 años antes, había enseñado Francisco de Vitoria y había enseñado
que a los indígenas se los respeta porque son seres humanos. En esa universidad se había dado un debate entre Sepúlveda y Francisco de Vitoria con la presencia de Carlos V. Producto de ese debate se sancionaron las leyes nuevas, leyes protectoras de los indígenas. Bueno, en esa universidad estudia Belgrano y todavía se conservaba ese espíritu humanista. Y luego termina sus estudios en Valladolid, pero en realidad estudió en leyes, no era lo que le gustaba, de modo que por motus propio se dedicó a estudiar economía. Ahora lo tenemos allá en España, lo dejamos un momento a Belgrano en España y nos venimos a Buenos Aires, porque todavía tengo que hacer algunas aclaraciones para que se pueda entender bien qué vino a hacer Belgrano al consulado. El comercio, acá en Buenos Aires, fue la única actividad productiva de la ciudad durante casi 200 años, entre 1500 y 1700. Un comercio menor, chiquito, porque Buenos Aires no estaba habilitado a ejercerlo. No había puerto, estaba prohibido el comercio. España lo prohibía. La ciudad no ofrecía ningún atractivo para los españoles deseosos de buscar fortuna en América. Durante 150 años, o sea, entre 1500 y 1650, la población de Buenos Aires se mantuvo estacionaria en 1000 habitantes. El grupo de comerciantes conformaron una clase social muy cerrada, lo que los transformó en una pequeña oligarquía. El usufructo de sus negocios venía de muy lejos en el tiempo y pasaba de padres a hijos, aunque de tanto en tanto alguno nuevo se sumaba, si contaba con buenos vínculos en España, como fue el caso del padre de Belgrano. Ahora bien, ¿cómo puede ser que haya comerciantes en una ciudad en donde tiene prohibido el comercio? Bueno, dos cosas. Primero, ciertamente Buenos Aires no podía comerciar, pero cada tanto España autorizaba lo que se llamaba barcos de registro. A pedido del gobernador o a pedido de los comerciantes de Cádiz, cada tanto, varias veces al año, algún barco cargado con mercadería llegaba a Buenos Aires y se iba cargado con oro y plata o con cueros. O sea, el negocio existía, es decir, el comercio existía, no se daba de la manera fabulosa como se daba en La Habana o se daba en Cartagena, que eran los dos puertos autorizados, pero se daba. Y si se daba el negocio legal, se daba también el contrabando, que era el otro gran negocio de los comerciantes. Por derecha, con Cádiz, por izquierda, contrabandeaban. Eran exactamente los mismos comerciantes que practicaban los dos negocios. La creación del virreinato, como yo ya les había contado, fue un antes y un después para los comerciantes de Buenos Aires, dado que el comercio con Cádiz iba perdiendo interés. Durante el siglo XVIII el comercio de Buenos Aires fue evolucionando de manera positiva y en el sentido de las grandes reformas económicas y políticas planteadas por los Borbones. Estos reyes estaban preocupados por el grado de atraso de su país respecto de Francia, Holanda e Inglaterra, y procedieron a efectuar cambios para elevar el nivel de productividad de la península. En ese sentido, procuraron que las colonias americanas contribuyeran al desarrollo industrial español mediante el simple procedimiento de abastecer con productos naturales las industrias que los Borbones, Carlos III fundamentalmente, soñaba establecer en su país. En ese pensamiento, una de las primeras medidas que tomaron en América fue terminar con el sistema del monopolio de los puertos americanos, es decir, Cartagena y La Habana y Cádiz. Se termina con eso. El rey habilitó 14 puertos españoles y 19 americanos a comerciar entre sí. El monopolio con España continuaba, pero el comercio se ampliaba. Entre los puertos americanos se encontraron Montevideo, Buenos Aires, Valparaíso, Concepción, Arica, bueno, y muchos más. De manera que la vida de estas ciudades se activó. Buenos Aires pegó un importante, un gigantesco salto. En 20 años duplica la población y en 20 años nuevamente la vuelve a duplicar. Tenemos un dato.
En vísperas de las invasiones inglesas, la ciudad de Buenos Aires cuenta con 45.000 habitantes. Piensen ustedes que durante un siglo solo se mantuvo en 1.000. El crecimiento de la población y de Buenos Aires se da fundamentalmente a partir de la creación del virreinato y ser esto el centro de una novedosa economía que tenía que ver con la exportación de cuero. Esto lo va a ver Belgrano, ahora ya lo vamos a ver. De manera de esta, bueno, España ya no demandaba oro. No es que las minas de Potosí no produjeran más oro y los españoles no se lo llevaban. Sí, sí, por supuesto, pero lo que empieza a ser importante para los españoles ahora es que requiere insumos para su economía. Por ejemplo, tengo que dar ejemplos porque me lleva tiempo, pero si no, no se entiende. Los españoles buscan y se llevan añil, cáñamo, lino, algodón, lana de vicuña y alpaca, pieles, azúcar, cebo en pan, maderas, yerba, jengibre, cobre y cueros. Para que ustedes tengan una idea, en 1782 se exportaron 200.000 cueros. En 1798, 1.000.000 de cueros. Para que ustedes midan la importancia que tuvo la economía, digamos, de la pampa húmeda. Aquí en Buenos Aires, el rey español promovió frente a este enorme desarrollo la creación del consulado y colocó al frente del mismo Manuel Belgrano en 1794, gracias a las relaciones que Manuel había establecido fundamentalmente con dos grandes pensadores españoles, Campomanes y Jovellanos, dos grandes ministros de Carlos III y de Carlos IV. En virtud y en función de esos vínculos se lo nombra al frente del consulado. Al asumir su cargo a perpetuidad, en junio del 94, y al conocer a los hombres que formaban parte de la junta del consulado, que él no los pudo nombrar, los nombró el rey, comprendió que eran un grupo de hombres poco afectos a las innovaciones, todos comerciantes monopolistas, vinculados a Cádiz, cuyo negocio consistía en ganar por precio más que por cantidad de venta. La primera batalla de Belgrano, que ganó en el consulado, esto es muy importante, fue incorporar en igual número a hacendados y ganaderos, sector social estratégico y que no tenía representación institucional y que a raíz de la autorización de 1778 de libre exportación a distintos puertos de España, la ganadería había crecido exponencialmente. La apertura del comercio originó el crecimiento de la clase comercial y del grupo ganadero y de su giro económico. Surgieron entonces comerciantes vinculados a otras regiones de España y no a Cádiz, que vivieron con gloria las nuevas disposiciones. De manera que en el sector del comercio, y esto también es muy importante para entender lo que nos explicaba el expositor anterior, en el sector del comercio comenzaron a perfilarse dos corrientes. La vieja, y a esta altura francamente minoritaria, casta de representantes comerciales de Cádiz, y la nueva, de comerciantes de base nacional, que pugnaron por expandir sus negocios. Estos últimos fueron la novedad y asimismo los impulsores de la economía rioplatense. Su objetivo central fue expandir las exportaciones, razón por la cual de ese núcleo surgieron fabricantes de embarcaciones, emprendedores de riesgo, cuyas naves bogaron orgullosas por el Atlántico y el Mediterráneo. Fue una burguesía comercial e industrial vinculada al mercado atlántico, con intereses en el grupo de hacendados exportadores. Estos hombres se sintieron representados por Belgrano y fueron la savia vital de la Revolución de Mayo. Voy a citar a uno de los historiadores más importantes argentinos. El hombre simpatizaba mucho con Mitre, pero en lo que voy a leer toma una distancia enorme con los planteos que Mitre tiene respecto de la Revolución de Mayo, porque dice una cosa realmente de un valor. Me estoy refiriendo a Tulio Alperín Dongui.
un gran historiador, y acá dice, hablando de esto, se los voy a leer textuales, dice Alperín Dongui, al lado de los comerciantes de la ruta gaditana, o sea, la de Cádiz, la guerra europea, eleva a la prosperidad a otros comerciantes, dispuestos a utilizar rutas más variadas, la de Cuba, Brasil y los Estados Unidos, la del norte de Europa, neutral, antesala a la vez de la aliada pero semiaislada Francia y de la enemiga Inglaterra, la del Índico, con su reservorio de esclavos de Mozambique y sus islas del azúcar, tan ávidas de trigo que están dispuestas a comprar al rioplatense a los altos precios que impone el elevado costo de producción y de transporte. Este último grupo comercial, estos novedosos comerciantes, fabricantes de barcos, vertiginosamente surgido, a primer plano será el que durante los años finales del dominio español favorece junto con los hacendados la liberación comercial emprendida por la corona. La liberación comercial emprendida por la corona, lo vuelvo a decir por tercera vez, la liberación comercial emprendida por la corona no fue un impulso salido de Buenos Aires lograr la liberación comercial. Esto salió de la corona y se aplicó acá. Y estos hombres se subieron a la ola que estaba marcando la monarquía española. Este novedoso grupo comercial se potenció al no llegar a la ciudad los barcos extranjeros, sometidos a los riesgos de la guerra europea. Al abarrotarse en la aduana de la ciudad nuestras exportaciones, este grupo de comerciantes decidió invertir en embarcaciones capaces de desagotar el excedente acumulado. Y voy a nombrar a algunos de los comerciantes. Los nombra Tulio Alperín Dongui. Labardén, Necochea, Ugarte, Tomás Antonio Romero, Martín de Álzaga, algunos, pero hay muchos más. Miren, para que se den una idea de los barcos, cuando Carl Bereford toma la ciudad de Buenos Aires y Sobremonte se ha llevado los caudales, para que Sobremonte devuelva los caudales, ¿qué hace Bereford? Incauta 180 barcos que estaban en un puerto inexistente, porque no teníamos puerto, que estaban ahí, eran de comerciantes nacionales, y les exigió a los comerciantes, yo les devuelvo los barcos si Sobremonte me trae los caudales. Y el Cabildo tuvo que hacer una carta pidiéndole a Sobremonte que le devolviera los caudales. Pero lo importante de esto es que había 180 barcos, que fue los que incautó Bereford. Manuel Belgrano, desde el consulado, impulsó a este sector con medidas tales como la creación de la Escuela de Náutica y Matemática para generar futuros marinos y alentar las plantaciones de cáñamo y lino que su amigo Alto Laguirre exploraba en su quinta de Recoleta. El lino y el cáñamo son materias primas de base industrial para la fabricación de velámenes, sogas de amarre, jarcias, lonas y aceite, sin la cual sería muy difícil contar con una marina mercante. Para lo cual también propone la explotación forestal, afirmando que por cada árbol que se tala deben plantarse 3. Eso lo dice en los informes anuales, que no se han conservado todos, han quedado solo 4. Como los fisiócratas, ya es un fisiócrata, Belgrano sostiene en sus escritos que la agricultura es el verdadero destino del hombre. La Escuela de Náutica la abrió al referéndum de la Corte, que finalmente no la autorizó, finalmente después sí, razones por las cuales Belgrano se cansaba de ir y venir. Por eso escribe, solo un gobierno indolente puede despreciar las ganancias que resultarían de la exportación de nuestros productos a las colonias extranjeras. ¿Y por qué escribía esto? Bueno, primero porque la Escuela de Matemática y de Náutica está para los patrones de lancha, para que aprendan. Y después, porque la Junta de Comerciantes del Consulado se negaban a aceptar la exportación de frutos del país como cebo y tasajo, entre otros. De modo que Belgrano escribe, muchos creen que si se concede entera libertad para la esto tiene mucha actualidad. Esto lo vuelvo a leer, tiene mucha actualidad. Muchos creen que si se concede
entera libertad para la extracción de frutos, el país quedará pobre y miserable, y todo vendrá a ser caro. No es cierto. Lo correcto es que no se impida el comercio exterior de los frutos, porque según es la extracción, así es la producción, ¿no? Los productores de la carne, algo de esto actualmente, ¿no? Algo de esto lo tienen claro, ya lo decía Belgrano. Belgrano es el exponente intelectual más vigoroso de nuestras exportaciones como medio sustancial del crecimiento económico del país. Decía Belgrano, a cualquier lado que dirijo la vista, miro el comercio, objeto el más principal de nuestro instituto, abatido y casi digo anonadado, pues que no tiene un camino por donde conducirse. Recorramos nuestras barracas y hallaremos la multitud de frutos que tenemos depositados para pasto de la polilla. Pasemos a nuestros hacendados y los veremos en la miseria por la falta de valor de las producciones. En una palabra, todo se resiente de la falta del tráfico lícito. También, y para finalizar con su labor en el consulado, uno de sus informes planteó la necesidad de traer del exterior curtidores para que enseñen el oficio a nuestros paisanos que viven en la indolencia para la confección de botas, borceguíes, correaje y cartucheras. Todo eso textual de Belgrano. Por supuesto, veo que ya es las 8:05 de la noche. Belgrano tiene no voy a desarrollar a Belgrano en las invasiones inglesas y tampoco Belgrano y el carlotismo, que de alguna manera ya lo tocó Vicente. Lo que quiero decir es que planteo de Belgrano de incorporar a los hacendados al consulado va a tener mucho que ver, y esto solo unos 14, 15 años después, cuando Mariano Moreno, en vísperas de la Revolución de Mayo, escribe un trabajo realmente extraordinario, muy maltratado por la historia revisionista y también por la historia liberal, que es la representación de los hacendados. Porque bueno, y Belgrano, que está en el diario El Correo de Comercio, dos cosas digo, porque si no me llevaría mucho tiempo. La representación de los hacendados, Mariano Moreno la escribe a pedido del virrey Cisneros. Y el diario El Correo de Comercio, que fundó Belgrano, lo creó a pedido de Cisneros. Es Cisneros, por autorización de España, el que abre el comercio extranjero. Es Cisneros. ¿Por qué? Y acá con esto corto mi conversación porque daría mi charla, mi exposición, porque daría para más. La apertura del comercio significa comerciar con Inglaterra. Y entonces ustedes podrían decirme, pero ¿no era que la hipótesis de conflicto de Francia y de España a lo largo de todo el siglo XVIII es que Inglaterra y Portugal eran las naciones enemigas? Sí, es cierto, pero en 1809 no. La política exterior de 100 años que tuvo España cambió en un día. El día que Napoleón invadió España. Es decir, el día que el aliado invade España. El día que el aliado invade España, Inglaterra pasa a ser amigo de España. Eso fue en un día, les cuento. Los ingleses, nosotros acá le ganamos 2 veces, la primera invasión y la segunda. Los ingleses estaban molestos y habían organizado una tercera invasión. No vino a Buenos Aires. ¿Saben por qué no vino a Buenos Aires? Porque fue España. A Bereford, que había invadido acá, Crawford, que había invadido acá, Pack, que había invadido acá, van a pelear España al lado del pueblo español en contra de Napoleón. ¿Qué significa esto? Que Inglaterra es un amigo, que Inglaterra es un aliado. La política exterior de España, en manos de las juntas, cambió. Ahora Inglaterra son amigos. Las colonias americanas no tenemos una política exterior independiente de España.
Entonces nuestra política exterior es la política de España. Si España es amiga de Inglaterra, nosotros somos amigos de Inglaterra. Y esa es la razón por la cual se abre el puerto para comerciar libremente, porque lo ha decidido España y acá lo ha decidido Cisneros. Bueno, yo les agradezco que me hayan escuchado, he dicho un montón de cosas que no sé si en tan poco tiempo se pueden procesar, pero me queda, y a lo mejor el año que viene, cuando cumplamos 2 años y se vuelva a conmemorar la fecha de este hombre tan extraordinario que ha sido Manuel Belgrano, hable de Belgrano y las invasiones inglesas, y hable de Belgrano y su vínculo con Moreno y con Álzaga. Bueno, muchas gracias. Gracias, Claudio. Gracias por este enfoque sobre una dimensión de la vida de Belgrano, tal vez no suficientemente publicitada, como es su actuación en el consulado y algunas de sus ideas económicas. Si reflexionamos sintéticamente sobre lo que hemos escuchado hoy y lo que, aparte de ello, podamos personalmente conocer sobre Belgrano, yo creo que queda en pie que fue un hombre que persiguió fundamentalmente 3 grandes ideas, fuerzas de naturaleza política. O otros podrían decir 3 valores políticos. La libertad, la independencia y el desarrollo. La libertad en el sentido civil, político, es lo que él busca junto a muchos hombres de Mayo obtener a través de los primeros años de la revolución en sus gestiones frustradas ante la monarquía. La independencia que aparece como camino ineludible una vez que se comprueba precisamente la frustración del objetivo anterior. Y el desarrollo, que se manifiesta en esa actitud de apertura al mundo a través del comercio que ha explicado pormenorizadamente recién Claudio Chávez. Estos 3 valores, libertad, independencia y desarrollo, son ideas fuerzas que han estado presentes en los movimientos políticos argentinos, alternativamente con mayor gravitación unas sobre otras y según los movimientos o partidos de los que se tratase. Nosotros queremos de algún modo sintetizarlos. Y la existencia del Foro Patriótico es o nace, tiene por motivación la necesidad histórica de reunir valores, ideas, propuestas que han estado desperdigadas, desarticuladas o incluso enfrentadas entre sí, cuando debieran ser parte de la gran síntesis nacional. El foro nació hace un año por iniciativa de Claudio Chávez y le dimos el nombre de Manuel Belgrano porque nos parecía un nombre capaz de sintetizar distintas sensibilidades. Queremos promover una cultura política que trascienda la diferencia de adscripciones partidarias que puede haber entre aquellos a quienes nos dirigimos, que supere las divisiones en subculturas particulares que muchas veces nos ha inutilizado, nos ha esterilizado y por sobre todo en la actualidad nos ha subalternizado respecto de quienes manejan la cultura política nacional y se autodefinen como progresistas. ¿Qué hemos hecho en un año? Lo que la pandemia nos ha dejado hacer.
hemos hecho con 17 conversatorios sobre temas muy variados, que reflejan precisamente esta sensibilidad abierta, y que van desde, por ejemplo, la gestión de las escuelas comunitarias hasta el garantismo y la seguridad ciudadana, o el legado político del general Roca, o temas de la política exterior, de la política mundial hoy vigente, y de la conducta argentina frente a esos temas de política mundial, y muchos temas más. Vamos a seguir en esa línea de trabajo. Pero además hemos hecho una página web en la que ustedes pueden acceder a esta altura a alrededor de 300 artículos, también sobre una variedad muy notable de temas, y a través tanto de los conversatorios como de la página web hemos ido involucrando en esta tarea común a muchos amigos que estaban incomunicados entre sí, o que estaban, yo diría, congelados en estructuras particulares o subculturas particulares, sin darse cuenta que el adversario de la empresa nacional hoy es muy fuerte, y frente a precisamente a su capacidad de dominación, se impone que nosotros superemos matices legítimos, diversidades en sí mismas sanas, pero no decisivas. Hemos estado presentes también, y pensamos seguir estándolo, en las redes sociales, gracias a la colaboración de aquellos amigos de una generación que no es la mía, ciertamente, y que por ello pueden manejarse con mucha soltura en este campo. En el plano de los conversatorios, los vamos a mantener como siempre informados, vamos a recibir de ustedes las iniciativas que estén dispuestos a sugerirnos, pero ya les adelantamos que estamos pensando en un próximo encuentro con un título que sería algo así como Repensar los 90, refiriéndonos a una década innovadora y controvertida, si las hay, de la política argentina. Controvertida porque innovadora, si se quiere, pero que en todo caso necesita volver a ser mirada con una perspectiva que nos da el cuarto de siglo transcurrido prácticamente desde su punto de apogeo. Pronto van a saber de nosotros a este respecto, y nuestro propósito, nuestra voluntad, nuestra vocación es ir más allá de estos encuentros circunstanciales, caminar con prudencia, pero con perseverancia hacia una actividad de escuela, de cultura política, de carácter más permanente y sistemático. Reitero que respecto de todas estas realizaciones y proyectos, nos gustaría recibir las iniciativas, las propuestas, las sugerencias que ustedes pueden hacernos llegar, y nos gustaría verlos cada vez más asociados a este emprendimiento, que es un emprendimiento común. Gracias a todos y hasta pronto.